Gracias, precioso Dios, gracias nuevamente por la oportunidad que nos permites de estar acá reunidos juntos como tu iglesia, Señor, como tus hijos. Gracias por todo lo que hemos estado aprendiendo durante todas estas semanas y ahora vamos a continuar, Señor, con una nueva enseñanza sobre la iglesia. Qué tema más hermoso e importante. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos cometido algún pecado, te pedimos que nos limpies. Dice tu palabra que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, también por tu hermosa iglesia alrededor del mundo, Señor. Te pedimos que nos enseñes en esta mañana y que nos guíes, que abras, Señor, y nos des la oportunidad, el entendimiento para comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Permítenos poder atesorar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré como algo suyo. Mi iglesia, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Amado, la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Nosotros, amados, somos la manifestación visible de Cristo. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. A Él es a quien tenemos que imitar principalmente. La palabra nos aconseja imitar la fe de nuestros pastores, imitar la fe de personas que siguen al Señor con sinceridad. Pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En Él tienen que estar puestos los ojos. A Él es a quien tenemos que imitar en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a confirmar la palabra de Mateo 16:18. ¿Quién la tiene? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desatare en la tierra será desatado en los cielos. Amado, vea qué palabra más hermosa. Edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo dando esta palabra. Mi iglesia, dice él. Mi iglesia. Pertenencia. El Señor habla de una pertenencia ahí. La iglesia de él. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea qué increíble. Muy bien. En un sentido, la iglesia es universal. Amados, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. Estamos todos los creyentes en el mundo y está la iglesia local donde usted se congrega, donde yo me congrego en mi pueblo, en mi ciudad, donde sea que yo viva. Esa es la iglesia local. Y bueno, podemos ver muchas iglesias por todas partes, ¿verdad? Incluso una casa donde se reúnen personas a buscar al Señor, ahí se está haciendo iglesia, amado. De hecho, los cristianos de antes se reunían en sus casas a buscar al Señor, a orar, a interceder, a ayunar. Entonces está la iglesia universal, que somos todos los hermanos en Cristo alrededor del mundo, todos los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos decidido recibirle a Él como nuestro Salvador y ahora somos hijos. Esa es la iglesia universal, amado, la iglesia alrededor del mundo, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12-13, una palabra muy importante que debemos de manejar. Esta es la iglesia universal, amados, todos los que hemos nacido de nuevo, pero a su vez tiene pues una manifestación local, ¿verdad? También vemos otra cita en Hechos 13:1. Vamos a ver qué dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saúl. ¿Ves? Entonces, esta palabra nos muestra que había una iglesia, ¿dónde? En Antioquía, una iglesia local. Mientras nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18 habla en general, mi iglesia,
mi iglesia, edificaré en ella y las puertas del Hades no prevalecerán, etcétera. Y todo lo que el Señor dice en esta palabra, hablando de la iglesia a nivel general, universal, alrededor del mundo. Y en Hechos 13:1 vemos la iglesia local, en este caso estaba en Antioquía, y ahí habían unos maestros y unos eran profetas. Muy bien, entonces, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, amados. Y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo. ¿Ves? Era justo lo que les decía ahora. Todas las personas que han nacido de nuevo. ¿Desde cuándo? Desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Nota, esto refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser cristianos, pero solamente son religiosos. Aquí está hablando, amados, de los que son nacidos de nuevo. La iglesia verdadera, amados. Los que han recibido al Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde el día de Pentecostés. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que seamos arrebatados, amados. No lo sabemos. ¿Podríamos nosotros ser la generación en vivir el arrebatamiento? O tal vez la siguiente generación o la que le sigue. O podríamos ser de los que mueren en Cristo. Y bueno, toca esperar todavía ese día. Entonces, amados, recordemos que en Pentecostés, ¿recuerdan esta cita donde estaban todos en el aposento alto y viene el Espíritu Santo, amados? Y son llenos del Espíritu Santo. Y en ese día se convirtió un montón de gente porque muchos de ellos empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas de las personas que estaban ahí. Escucharon en las lenguas de ellos las maravillas de Dios y muchos aceptaron al Señor en ese día. Esto fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, amado. Y la gente desde entonces pues sigue creyendo. El evangelio sigue siendo anunciado alrededor del mundo por la iglesia y la gente continúa creyendo. La gente continúa aceptando, recibiendo, al Señor Jesucristo en su corazón, recibiéndole como su Salvador personal. Esto es muy hermoso, amados, porque nosotros hemos sido alcanzados en este proceso en el que la iglesia ha sido obediente al Señor y ha seguido anunciando el evangelio. Y gloria a Dios porque este evangelio llegó a nosotros, amados. Esta buena noticia que transforma la vida del hombre, amado, de las mujeres, amado, que cambia la vida de los jóvenes, que toca el corazón de los niños y de los ancianos. Esta es la buena noticia. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, amado. Cuando usted comparte esta buena noticia, hay poder de Dios, poder para salvar, amado, poder para romper las cadenas, para traer libertad. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y gloria a Dios porque la iglesia lo ha seguido anunciando de generación en generación y este evangelio ha llegado a nosotros y gloria a Dios por eso. Muy bien, vamos con la número 1. Vamos a comenzar buscando las citas bíblicas. ¿Con qué se compara la iglesia? Primera de Corintios 12:27. ¿Qué dice la palabra? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Te pregunto, ¿con qué se compara la iglesia? Con el cuerpo de Cristo. Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en sí, amado, la iglesia se compara con un cuerpo humano, amado, y todas sus funciones. Bueno, todos tenemos un cuerpo y sabemos lo importante que son nuestras manos, nuestros pies, nuestros órganos, nuestro corazón, nuestra espalda, amado. Todas las funciones que usted se pueda imaginar y por más pequeña que sea, amado, es importante. La iglesia se compara con el cuerpo humano y la importancia que éste tiene, las funciones que éste tiene, amado, que la uña, que uno de sus dedos, que los dedos de los pies, talones, que las rodillas, amado, todas las partes de su cuerpo tienen o son importantes para usted. Este es el cuerpo, este es nuestro cuerpo y todas sus funciones nos son importantes, todas, absolutamente
absolutamente todas. Si algo funciona mal, usted se da cuenta, amado. Algo está mal en mí. Me duele por aquí, me duele por allá. Tengo ardor en el estómago y un sinfín de cosas. Usted se da cuenta cuando algo está fallando, porque todas las partes de su cuerpo son importantes, son relevantes, las necesitamos, y la iglesia se compara a un cuerpo humano. Y esto quiere decir que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, todos tenemos funciones importantes dentro de la iglesia. Tenemos una función. Amado, no crea que usted no es importante. Por supuesto que lo es. Dentro de la iglesia y dentro del ministerio del reino de Dios, usted tiene un lugar importante en el cuerpo de Cristo. Algunos harán más, algunos tendrán más alcance. Por ejemplo, tal vez me corrigen, creo que la piel es el órgano más grande que tenemos. Alguien podría ser piel y tener mucho alcance. Todo mundo lo ve, pero tal vez usted podría ser, qué sé yo, tal vez una costilla y está por dentro, casi ni se ve. Usted podría ser parte de la columna vertebral. Usted podría ser el dedito pequeño de la mano. Usted podría ser un órgano, el más insignificante que usted se imagine. Yo es que no soy médico, amado, no conozco a fondo, ¿verdad? Pero usted podría ser cualquier parte del cuerpo que usted considere que es muy pequeña, insignificante, pero tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Podría usted ser de los que está adentro, dentro del cuerpo, y usted de los que ora, de los que está siempre clamando por los hermanos que están afuera anunciando el evangelio, por los misioneros, y usted podría creer que eso no es importante o tan relevante como otras cosas que están haciendo otros hermanos, pero eso está muy alejado de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amados, sus oraciones son importantes, su apoyo a otros hermanos en Cristo, a la obra de Dios, al ministerio, es importante. No es en vano, como dice la palabra. Todo el tiempo que usted invierte en Dios no es en vano, amado. Usted es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted tiene una función importante en este cuerpo. Eso es lo que quiero que usted se lleve hoy en su corazón. Lo que yo hago es importante. Por más pequeño que sea, es importante. Tal vez no seré un gran predicador o un gran maestro, algún músico que hace alabanzas para Dios, que lo conoce todo el mundo. Tal vez usted no sea de esos, pero su función es importante. Dentro, sosteniendo a la iglesia con sus oraciones. Hay gente que no ora, amado. Hay hermanos que todos tenemos que orar, pero hay hermanos que no oran lo suficiente. Pero ahí están sus oraciones para hacer apoyo para esos hermanos en Cristo. Hay gente que no ayuna lo suficiente, pero usted sí ayuna y usted nadie lo está viendo. Y su ayuno junto con sus oraciones y todo lo que usted dice en esas peticiones donde también involucra a la iglesia, esas oraciones las escucha el Señor y las recibe. Dios escucha esas oraciones y bendice a la iglesia, la fortalece a través de esas oraciones. No crea que su función, amado, no es importante. Quédese con eso. Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes y si alguna falla, usted se da cuenta porque a usted le duele algo, aunque sea una uña, pero uno se da cuenta, amado. Entonces, de la misma forma, en el cuerpo de Cristo, todos somos importantes. Muy bien, ya nos extendimos mucho y yo creo que ya entendieron. Oseas número 2, quienes componen el cuerpo es la iglesia, ¿no es así? Así es. La iglesia está Amén. compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12:13. ¿Qué dice la palabra? Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amados, un mismo espíritu. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Usted, nosotros, Los hijos. mi persona, los hijos de Dios, amados. No es como dicen por ahí que todos somos hijos de Dios, no. La palabra nos enseña que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Amado, este es el nuevo nacimiento. De esto era de lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido bautizados, dice la palabra, en un solo cuerpo. Es así como dice Oseas. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un solo espíritu. Amado, cuando usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, quien vino a morar en usted es el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo.
Los hermanos de la iglesia tienen al Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Y esto nos hace miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Esta es la iglesia, amados. Esta es la iglesia. Todos los creyentes en Jesucristo regenerados por el Espíritu Santo. Muy bien. Número 3. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Romanos 12, 4, 8. Bendiciones. Bendiciones. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada uno tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también tiene. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sirve bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado y te ha concedido la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. Carola, qué hermosa versión de la Biblia tienes. ¿Qué versión es? NTV, le estoy estrenando. Esta me trajeron hace una semana, algo así. A mí me parece gusta bien. mucho la traducción al lenguaje actual. Es muy similar, es Sí, hermosa, es clara, la entendemos. Entonces te pregunto, ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? dones, ¿no? Dones. Nos ha dado dones, amados, dones. Dios ha dado dones espirituales a cada creyente para enseñar, para servir, para exhortar, para dar, para mostrar misericordia. ¿Ves todo lo que les estaba diciendo del cuerpo de Cristo? Una Porque de pregunta, la... Sí, adelante. perdón que interrumpa. Yo he querido como diferenciar. ¿Es lo mismo un don que un talento? Es una pregunta muy interesante. Yo diría que son diferentes. Entonces, vamos a leer todo el texto. Vamos aquí. Romanos 12, amados. Así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? Tenemos nuestras manos, nuestros pies, etcétera. Pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Sus pies no hacen lo mismo que hacen sus manos, su corazón no hace lo mismo que hace sus intestinos, etcétera, amados. Así nosotros, siendo muchos, la iglesia, amados, somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que refiere a la diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufriendo la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os vengáis
venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, yo no creo que sea un talento dar una profecía, ¿verdad? Más creo que sea un don dado por el Espíritu Santo. Pero sí tenemos dones que da el Espíritu Santo. Déjame, te lo busco súper rápido. Los dones del Espíritu Santo, para que no nos quedemos con la duda. Porque yo pensaría que un talento podría ser hacer algún tipo de arte, creo yo, ¿verdad? O hacer algo que otras personas no pueden hacer. Pero un don dado por el Espíritu Santo, cualquier creyente que esté lleno del Espíritu Santo, el Señor lo puede usar. Es lo que Perdón, yo creo. Ajá. perdón que interrumpa, me viene ahora a la mente cuando, digamos, entrega un talento, 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos. Ahí también cuando, digamos, el que multiplica y el que no hizo lo que debe hacer. Yo miro por ese lado los talentos, cuando Dios nos da algo y nosotros Ujú. multiplicamos con los talentos, ¿no? Físicos, digamos, cosas que hacemos. Y para los que Así no es. hacen que crezca la tierra, o sea, te da la tierra, te da la semilla, pero no lo haces. Yo lo veo así, no sé si mi pensamiento va por ahí, por los talentos que Dios nos entrega, porque a cada uno Sí, dice que Dios claro. nos da talentos. Ujú. Yo llevo por ese lado, yo así entiendo. Está muy bien lo que dices, porque probablemente tú seas una buena y experta parándote frente al público, una oradora que se dice, y tú proyectas seguridad cuando estás frente a otras personas y tienes la capacidad de poder compartir con otros un tema y que la gente te entienda. Tienes la capacidad de dar una charla y es algo natural en ti. Te paras frente al público y empiezas a hablar y la gente te entiende. Nunca te trabas, tienes una fluidez para hablar. Eso es un talento, creo yo. Tal vez otra persona tenga la capacidad de cantar, otro tiene la capacidad de tocar un instrumento y así un sinfín de talentos que tienen los seres humanos, no solo en el área del arte, tal vez en el área del deporte, en otras cosas, no solo en el área del arte, hablemos de talentos, sino hay otras cosas en las que hay talento y tienes toda la razón. Y qué importante poner esos talentos y multiplicarlos, no guardárselos como este hombre que le dio miedo perder o no sé cuál era la actitud de él, no lo recuerdo en este momento, pero si no me equivoco, él esconde ese talento, lo guarda, no lo muestra, no lo multiplica, no lo proyecta, no hace nada con él. Entonces, el primero multiplicó el talento que tenía. El segundo no hizo tanto como el primero, pero sí lo puso a funcionar y multiplicó también. Pero el otro no hizo nada, más bien lo escondió. Mal hizo este hombre, ¿verdad? No, utilizar lo que Dios le dio. Y esto es una enseñanza para nuestra vida, porque tal vez hay algo en lo que somos muy buenos y tal vez nunca lo utilizamos en función de la iglesia, en función de la obra, en función de la buena noticia. Es muy interesante. Ahora, aquí tengo los dones del Espíritu Santo. Esto está en Primera de Corintios 12:8. Voy a comenzar desde el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. A otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. Creo que la profecía es un don dado por el Espíritu, no un talento. Discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua. Y estos serían los dones del Espíritu Santo. Aquí lo confirma. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo, en mayúscula, Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amado, esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Y para qué es esto? Para edificación de la iglesia, para que otros puedan conocer a Cristo, para que la iglesia sea edificada y bendecida. Para estos son los dones del Espíritu Santo. No es para vanagloriarse, es para darle la gloria a Dios, porque
alguien puede ser usado en sanidades y algunos podrían decir, uy, el hermano. No, la gloria es para Dios. Que Dios usó a ese hombre es diferente, pero la gloria es para Dios. Y sí, si estamos llenos del Espíritu Santo y en la obra de Dios, posiblemente el Señor nos use en alguno de estos dones. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Para qué? Para que otros sean salvos. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Estos son los objetivos de los dones, amados. No es para vanagloriarse. Y creo que todo aquel que busca al Señor de corazón, esto lo entiende. Que la gloria siempre sea para el Señor. Muy bien, espero haya quedado claro. Carola, sé que nos extendimos un poco, pero espero haya quedado claro. Entonces, pienso que los talentos son completamente diferentes a los dones dados por el Espíritu Santo. La otra es que puedas preguntarle a tus pastores para que ellos te confirmen esto. Pero en mi caso personal lo entiendo así. Los dones y los talentos son dos cosas completamente diferentes y son cosas buenas. Una las da el Espíritu Santo y creo que los talentos los da Dios. ¿Se entiende? Sí, Correcto. Sí, ok, muy bien. Número 4. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo, amados. Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y vean qué importante. Y en la cabeza están nuestros oídos, están nuestros ojos, está nuestra boca, está nuestro olfato, está nuestra mente. ¿Qué es lo que tenemos que tener? La mente de Él, amados. La mente de Cristo. Ver las cosas como las ve Él. Amados, escuchar, hablar como Él habla. Vean qué interesante. Pongamos esta cabeza en este cuerpo que somos nosotros. Y vean qué gran bendición. Porque todo lo que sale de la boca de Dios, amado, aviva, edifica, transforma, alienta, amados. Este es nuestro Señor Jesucristo siendo la cabeza de la iglesia. Él es nuestra voz, amado. Tenemos la palabra. Esos son sus pensamientos. Es así como nos deberíamos de dirigir en nuestra vida. Tenemos libre albedrío para ir por aquí y por allá y tomar nuestras propias decisiones. Dios no nos obliga a nada, pero Él nos aconseja seguir sus mandamientos y hay bendición en ello, amado. Hay una eternidad junto a Él, viviendo en obediencia. Entonces, prestemos mucha atención a eso. Él es entonces la cabeza de la iglesia. Muy bien, según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué dice la palabra? Dice así, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué existe la iglesia, Ángela? Para alabanza de su gloria. Amados, para alabanza de su gloria, para darle alabanza a Él. ¿Y quién más lo va a hacer, amados? Si somos nosotros la iglesia aquí en el mundo, amados. Nosotros somos los que le damos alabanza a Él. Para esto existe la iglesia, amados. Para darle alabanza, para hacer alabanza de su gloria por siempre, amados. Para eso existimos, para alabarle, para adorarle, para honrarle, para darle toda la gloria. Para eso está la iglesia, amados. Muy bien. Número 6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28, del 18 al 20. Esta palabra la tenemos que saber, muy importante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Te pregunto, ¿cuál es la misión de la iglesia? O sea, Id por todo el mundo, llevando el evangelio llevando el evangelio. de ¿Qué salvación, tenemos que hacer? bautizándolos Hacer discípulos, bautizándolos. bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, amado. Esta es la misión. Tenemos que conocerlo. Cuando iniciamos este discipulado, lo primero que hicimos fue conocer quién es Jesús. No sé si recuerdan la introducción de todo esto de la nueva vida en Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Y generalmente recibimos al Señor en nuestro corazón, creemos en Él, pero no le conocemos profundamente todavía. Y es cuando la persona tiene un deseo alto
alto y grande de querer conocer quién es su Salvador, quién es su Padre, quién es el Señor, quién es Jesucristo, quién es su Dios, y usted empieza a leer la palabra, y usted comienza, como dicen por ahí, a comerse la Biblia. Incluso muchos no saben ni por dónde empezar, pero empiezan a hacerlo porque quieren y deben conocer a su Salvador, conocer sus pensamientos, conocer lo que Él vino a hacer, qué hizo por nosotros, quiénes somos en Él ahora. ¿Y cuál es la misión, amados? Aquí nos está diciendo en este paso número 9 del volumen 1, cuál es la misión de la iglesia, la misión que nos dejó el Señor Jesucristo. Somos sus hijos, ya tenemos tiempo de estar caminando con Él, nos hemos estado preparando y ahora vemos con claridad cuál es la misión de la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo mismo, de su boca, dando esta palabra a los discípulos, amados. Y he aquí, yo estoy con ustedes, una promesa, amados. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la misión de la iglesia, esta es la misión de todos nosotros, amados. Anunciar esta buena noticia, enseñarle a otros a obedecer a Dios, ya sea que usted le converse a un amigo, a un familiar, a las personas que usted va conociendo en su vida. Y bueno, tal vez no todos tendremos la oportunidad de bautizar a alguien, ¿verdad? Pero puede que Dios le ponga en su corazón hacerlo, o puede que la otra persona le diga, como dijo el eunuco, cuando tiene este encuentro con Felipe en la palabra: ¿y qué me impide bautizarme? Y bajaron a un río o una poza, no recuerdo qué era, y ahí el eunuco fue bautizado, se le fue anunciado el evangelio y ese mismo día dio testimonio de su fe, testimonio público. Ese es el bautismo, testimonio público de su fe. Yo quería decir algo, hermano. Adelante, Ángela. Lo del tema de ir y hacer discípulos, también podemos conocerlo, o también lo conocemos algunos. Está descrito como la Gran Comisión. De hecho, el título se llama La Gran Comisión. Así es, amados, esta es la gran comisión. Toda la iglesia tiene que acudir a este llamado, la gran comisión. Hay muchos cantos que hablan invitando al Señor que venga, amados, que venga por su iglesia. Pero es importante entender lo que uno está cantando. Y estoy yo viviendo en pos de lo que estoy cantando, porque si tanto anhelo la venida del Señor, entonces tengo que anunciarle. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Y cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces ¿qué? Vendrá el fin. Hay muchas partes del mundo, amados, en las que nunca se ha anunciado o se ha predicado el evangelio de Cristo. No conocen al Señor Jesucristo ni lo que Él hizo por la humanidad. Aún falta que el evangelio llegue a esos lugares, porque Él no quiere, ¿qué es lo que dice la palabra? Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos reciban la vida eterna. Esto es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, de juicio y de justicia al corazón de la gente cuando nosotros hacemos la gran comisión, cuando nosotros anunciamos a Cristo, cumplimos. Y cada vez que anunciamos a Cristo, la venida del Señor está aún más cerca. Se acerca aún más. Nos acercamos aún más. Si amamos la venida del Señor, necesitamos anunciar a Cristo. Necesitamos anunciarle a Él. Necesitamos, justamente como dice esta palabra, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Cuando usted le enseña a alguien sobre la palabra, sobre el evangelio, esto es muy importante, amado. Y la venida del Señor se acerca aún más. Que usted le enseñe los valores cristianos a alguien es anunciar también la palabra, el evangelio. Pero el evangelio es este, ¿verdad? Es sencillo. Es lo que yo les he estado diciendo en este discipulado. El Señor es simple, es sencillo. Él no es complicado, amados. Es fácil de entender. ¿Y cuál es este evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y ha resucitado y volverá. Este es el evangelio. ¿Crees en el Señor Jesucristo, amados? Esta es la gran comisión. Muy bien. Como último, la promesa de nuestro Señor: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, amado, no tema, anúnciele con libertad, porque Él lo ha llamado a usted a ser libre. Nos ha llamado
llamado de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Este es nuestro Señor. Muy bien. La iglesia local, aquí abajo. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios. Organizadas para glorificar a Dios, edificándose mutuamente y proclamar el evangelio. Número 7. Lea Hebreos 10, 24, 25. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué dice la palabra? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más a cuanto veis que aquel día se acerca. Te pregunto, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Animándonos en amor, Así preocuparnos es. por nosotros, por el hermano, preocuparnos por el que está al lado. Sí, muy bien, así es. Eso mismo que dijiste, animarnos unos a otros a vivir con amor, a hacer el bien, a no alejarnos de la comunidad de la fe, sino a congregarnos para apoyarnos y crecer juntos espiritualmente, amados. Eso es lo que quiere decir estimularnos al amor y a las buenas obras. Amado, no se aleje de la comunidad de fe, de la iglesia. No se vaya de su iglesia local. Si tiene que mudarse del lugar, bueno, pues usted habla con sus pastores, le dice que su tiempo ya ha terminado en este lugar. No sé, pídale que le dé una bendición y usted se despide y se mueve del lugar. Pero amado, no es sano que ande de una iglesia en otra, como viendo cuál es la que más me llena y esas cosas. No, esa llenura empieza primero en usted, en su intimidad, buscando al Señor de todo su corazón. Entonces, amados, no se aleje de su comunidad de fe. Siempre es importante echar raíz, sentir pertenencia, amado. De decir, yo estoy acá, el Señor me trajo aquí y aquí quiero crecer y sembrar. Y usted echa raíces ahí y usted apoya a su iglesia local en su servicio. Y la iglesia que le devuelve, la iglesia le edifica y lo hace crecer espiritualmente. Pero no se aleje, amado, no se aleje de la iglesia. Tenemos que congregarnos y ya vamos a ver eso. Vamos hacia esa parte. Entonces, continuamos. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Por supuesto que sí, marcamos que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia, amado, es el cuerpo de Cristo y Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, no aislados, amados. Nos edificamos mutuamente en la iglesia, nos edificamos mutuamente los hermanos unos con otros, recibimos enseñanza también. Está el pastor, él pues alimenta a la iglesia con la palabra. También encontramos apoyo y ejercemos los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar al resto de la iglesia. Cuando buscamos a Dios, empiezan a suceder estas cosas. Cuando tenemos una profunda comunión con el Espíritu Santo, Él nos da dones y empiezan a manifestar. Y usted de un pronto a otro empieza a ver que tiene sabiduría por la palabra, conocimiento. Siente usted que su fe es inquebrantable. Eso es un don del Espíritu Santo, la fe. Ve usted otros hermanos ahí, Dios usándolos en milagros, en sanidades. Vemos a gente discerniendo espíritus, ¿verdad? Cosas que otras personas no pueden ver, pero estas personas que han buscado al Señor y el Señor les da este don de discernir los espíritus, de saber qué es lo que se está moviendo en ese momento. ¿Será de Dios o no será de Dios? Bueno, para eso está el don de discernimiento de espíritus que da el Espíritu Santo. Y vemos a las personas también hablando en otras lenguas, que si llegaron personas que hablaban otro idioma y resulta que Dios le ha dado el don de hablar justamente en esa lengua a usted, para usted poderles anunciar a ellos la palabra y hablar sobre las maravillas de Dios. Y después están los que interpretan también, ¿verdad? Para que la iglesia local pues pueda entender también el mensaje. Muy importante. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él nos ha diseñado a vivir en comunidad. Por eso el creyente debe ser parte de una iglesia local. ¿Qué otras cosas hacían juntos los creyentes de la iglesia en Jerusalén? Hechos 2:42. ¿Qué dice la palabra? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían ellos? O sea, perseveraban en la doctrina que se les había enseñado, ajá. En comunión Estaban en comunión, muy bien. unos con otros, Ujú. compartían del pan y en las oraciones. Oraban juntos y compartían los alimentos. Vean qué interesante. ¿Y qué es esto de la doctrina de los apóstoles y del partimiento del pan? Bueno, yo aquí les traje unos comentarios
comentarios para profundizar un poco, porque podría quedar eso tal vez un poco confuso. Entonces, aquí yo les traje unos comentarios, ya los vamos a ver. Cuando la Biblia dice en Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amados, nos enseña que la iglesia primitiva o la primera iglesia, ¿verdad?, era una comunidad centrada en aprender y vivir lo que Jesús había enseñado, lo que Jesús había enseñado. Los apóstoles transmitían las enseñanzas de Cristo y los creyentes no solo las escuchaban, sino que permanecían firmes en ella, la practicaban y la compartían, perseveraban. Esto de perseverar, amados, esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles implica constancia, compromiso, disciplina espiritual, constancia, compromiso y disciplina. No solo para ir a la iglesia los domingos, sino tener una vida diaria alimentada por la palabra de Dios. Esto es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amados, perseverar en la palabra de Dios. Bueno, tenemos constancia, nos comprometemos, amados. Hay disciplina espiritual. Cuando estamos perseverando, eso quiere decir que estamos comprometidos, que hay disciplina para seguir al Señor. Es muy importante. Y por otro lado, amados, tenemos lo que es la cena del Señor, que es lo que se hablaba de partir el pan, ¿verdad? También conocida como la cena santa. Lo hemos visto en nuestras iglesias, pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué esta práctica? Bueno, era una práctica para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Al partir el pan y al beber la copa, la iglesia recordaba que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestra salvación. Pero no solo se trata de recordar, también es un momento para reflexionar sobre nuestra vida, confesar nuestros pecados y renovar nuestro compromiso con Dios. Estas dos prácticas, perseverar en la enseñanza de los apóstoles y participar de la cena del Señor o del partimiento del pan, fortalece, amados, fortalece nuestra fe, nos unen como cuerpo y nos ayudan a crecer espiritualmente. Cuando una iglesia se mantiene fiel a la palabra y al sacrificio de Cristo, es una iglesia viva, fuerte y llena del Espíritu Santo. Entonces, perseverar, amados, en la doctrina de los apóstoles, estar conectadísimos con la palabra, en resumen, amado, y eso implica constancia, compromiso y disciplina espiritual. Y lo que es el partimiento del pan o la cena del Señor, amados, que si en su iglesia la practican, amado, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Y de hecho hay una palabra que siempre leen que dice: haced esto en memoria de mí. Y es un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de reanudar los votos con el Señor. Es muy importante recordarle al Señor con su cena. Y cuán importante, amados, es que tengamos vigente, porque es vigente, su sacrificio en la cruz. Este es el evangelio, amados, que Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Eso es todo. Eso es. Y Él resucitó. Por eso le recordamos cuando tenemos el partimiento del pan o la cena del Señor. Por eso recordamos que fue molido, así como cuando usted muerde ese pan y con sus dientes usted lo muele, recordamos que Él fue molido. Con la copa de vino recordamos su sangre que fue derramada, amado, por el perdón de nuestros pecados. Muy importante. Muy bien, no nos vamos a extender más. Número 9. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Adelante, amados. ¿Qué dice la palabra? Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Te pregunto, ¿cómo puedes ayudar a tu iglesia? Bueno, es complejo el tema, ¿no? Una forma sencilla podría ser tratar de ser empático, tener mucha empatía, tratar de colocarse en el lugar del otro. No sabemos por qué situación está pasando otra persona y uno ligeramente piensa que es otra cosa y hasta opina un un concepto errado pues de lo que sucede. Entonces uno tiene que tratar de como que ponerse en el lugar y así. Así es. En resumen, amados, empatía, escuchar, compartir, dar una palabra de aliento. Hay personas, amados, que cargan con un montón de cosas. Usted las ve en la iglesia riéndose y vacilando, pero usted no sabe las luchas que esa persona puede estar teniendo. Y a veces necesitamos aligerar la carga de nuestros hermanos. Ahora, es muy importante que la otra persona se quiera abrir, ¿verdad? Y quiera compartir también, porque tampoco podemos nosotros no podemos llegar
llegar a incomodar a la otra persona, queriéndole sacar algo o queriendo hablar de algo que tal vez esa persona no quiere hablar, o tal vez nosotros no seamos la persona con la que ella quiere hablar o a la que le quiere compartir esas cosas. Pero hay mucha gente, caras vemos, corazones no sabemos. Eso no es bíblico, pero es un dicho popular, ¿verdad? Amado, llevando los unos las cargas de los otros. Ahora, cada quien sabe en la medida en la que puede hacer esto, porque hay temas de temas y hay que tener un poco de cuidado. Pero esto hacen los hermanos en Cristo. Se apoyan mutuamente, llevando los unos las cargas de los otros. Resulta que, qué sé yo, un ejemplo. Tal vez uno tiene una lucha con el tema del alcoholismo y el otro tiene una lucha con el tema del chisme. Y ellos se comparten esto, oran juntos y se acompañan en este proceso. Y uno siempre aconsejándole, mira, no toques el licor porque puedes tener una recaída. Y la otra persona, tal vez en una conversación, haciéndole señas o muecas, man, recuerde lo que me contó y no se vaya por ahí, porque a usted le gusta ese tema, estar hablando y hablando y hablando y se distorsiona la información y comienzan los chismes. Entonces, apoyándonos unos a otros. Es solo un pequeño ejemplo, ma, fue lo que se me ocurrió. Muy bien, Gálatas 6:10, ¿qué dice la palabra? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué puedes hacer en tu iglesia, Ángela? ¿Cómo puedes ayudar a tu iglesia? Cónchale, tenemos muchas formas de ayudar. Por ejemplo, podría ser una situación de servicio particular, una vez que ya no estemos de pronto dentro de la congregación. De pronto uno o varios hermanos necesitan algo fuera de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces uno puede apoyar de acuerdo a las herramientas que uno tenga, a la disposición, a las ganas, porque tampoco podemos hacer algo en donde no tengamos ganas, como para que se vea y realmente no es así. Hay muchas formas de ayudarnos. Así es, hay muchas formas de ayudar, haciendo el bien a todos, amados, especialmente a los de la familia de la fe, o sea, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué sé yo? Un ejemplo del que pusiste. Resulta que termina el servicio en la iglesia y los hermanos no tienen en qué irse. Y resulta que yo vine en mi carrito hoy, yo llegué y yo no vine con nadie. Entonces mi carro tiene 4 espacios. Entonces los chicos, los hermanos se vienen conmigo, puede que les hago lo que se dice un ride, ¿verdad? Podría ser por ahí. Hay otro tipo de casos. Tal vez hay un hermano en Cristo y tiene una situación difícil, perdió su trabajo y resulta que esta semana no tiene nada para comer. Entonces, ¿qué hacen los hermanos de la iglesia? O tal vez solo un hermano que tal vez es un poco más cercano. Resulta que reúnen una pequeña canasta de víveres para que él pueda estar o sobrevivir esa semana. Bueno, no sobrevivir, seguramente sí va a sobrevivir, ¿verdad? Solo que tal vez no va a pasar hambre. Ese es otro ejemplo de amor, pienso yo. Y hay muchos casos, pero haciéndole el bien a todos. Eso es lo que nos enseña el Señor. Haciendo el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. Muy bien. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice la palabra? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Vemos acá los dones, amados. Dios ha dado dones a las personas. Sucede que un hermano es usado en el tema de las sanidades, de los milagros, etc. Entonces, sabiendo que Dios me usa en estas áreas, ministrelo a las otras personas como buenos administradores de la multigracia de Dios. Resulta que el Señor ya me había usado en esto antes. Entonces, yo me dejo usar por Dios otra vez, siempre en comunión con Él y buscándole de todo mi corazón. Entonces, te pregunto, ¿de qué manera puedo ayudar en mi iglesia? En otras palabras, bueno, en resumen, usando los dones espirituales para servir a otros. ¿Qué era lo que habíamos visto anteriormente? Que son para edificación de la iglesia, para servir a otros. Para eso son los dones espirituales, amados. No para vanagloriar, sino para servir a otras personas, para darle la gloria a Dios. Recordemos que cuando Cristo hacía estos milagros, la gente le daba la gloria a Dios. Muy bien. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué manera puedes ayudar a tu iglesia? O sea, Aportando, puede ser económicamente, de como propuse en mi corazón. en otras palabras, o sea, dando generosamente con alegría. Amado, si usted no anda alegre, no dé nada, mejor. Sea un dador alegre. Tenga ese corazón alegre para dar, entendiendo la palabra de Dios cuando dice que mejor es dar que recibir.
dando con generosidad a otros. Puede que Dios le haya dado a usted recursos, qué sé yo, usted una persona altamente bendecida en el área financiera y resulta que usted, como Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestro corazón, usted decide apoyar a su iglesia. Un ejemplo. Digamos que la iglesia tenía unas sillas muy viejas. Incluso el otro día resulta que se sentó una señora y la silla se quebró. Entonces usted con alegría y generosamente, de acuerdo como Dios lo ha prosperado, resulta que usted aparece con 10 sillas nuevas. Y ya usted ahí, amado, está apoyando la iglesia. Eso en el área de la estructura de la iglesia. Ahora, si hablamos de una persona, amado, que usted quiera bendecir a un hermano en Cristo, bueno, podría usted regalarle una Biblia, podría usted invitarlo a comer, podría usted darle una ofrenda de amor que se le dice a veces, porque tal vez ese hermano está pasando necesidad, pero tiene un corazón hermoso para Dios, siempre con actitud de servicio, y usted en su corazón Dios le pone, no puede ser que mi hermano que alabe a Dios tenga hoy que pasar hambre. No. Entonces resulta que usted se lo llevó a comer, vacilaron, hablaron de Dios. Cosas así, amado. Y también no necesariamente alguien que esté súper entregado a Dios. Podría ser una persona que apenas está conociendo y tiene una actitud diferente, pero usted se acerca con generosidad a esa persona y usted le pregunta por sus situaciones y usted empieza a interiorizar un poco en la vida de esta persona para conocerle. Es importante conocer a las personas, amado. Y resulta que Dios lo mueve a usted en misericordia por un tema que esta persona le compartió. Entonces, en resumen, dando generosamente y con alegría, amados. Si no va a dar con alegría, mejor no dé nada, porque Dios ama al dador alegre. Amado, dé con alegría, sonría, disfrútelo, gócelo. Hay bendición en dar. Es curioso que esa palabra diga, mejor es dar que recibir. Hay bendición de Dios aquí. Y creo que cada uno necesitamos entender esa parte. Muy importante. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué puedo hacer yo por mi iglesia, amados? ¿Qué puedo hacer? Vimos acá algunas cosas que podemos hacer. Podemos llevar las cargas de otras personas, podemos apoyarnos con eso, de la misma forma que la otra persona se lleve mis cargas también. Puede que yo también necesite compartir algo y necesito liberarme de algo, necesito expresar algo, necesito quitarme esta carga de encima, y resulta que yo busco a Oseas y yo converso con él y él me escucha a mí y yo lo escucho a él, y al final oramos y quedamos libres en ese momento. Amados, haciéndole el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Recordemos esta palabra. Esa es otra forma en la que podemos ayudar en nuestra iglesia. Usando los dones que Dios nos ha dado, amado. Reconocer que Dios me utiliza en X áreas, que justamente me utiliza en el tema de las sanidades. Un ejemplo, ser consciente de que Dios a mí me usa ahí, creer que Dios puede usarme para que otra persona reciba su milagro, y orar siempre en pos de eso y buscar al Señor, poniendo siempre mis dones al servicio de otras personas. Y por último, amados, dando generosamente con alegría. Ese es el resumen de esta parte. Entonces, esas son las cosas que yo puedo hacer por mi iglesia, en mi iglesia. Muy bien, vamos rápidamente. En primera de Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Lea estos pasajes. Aunque usted no piense ser líder todavía, cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas. Eso es lo que dice este cuadrito de acá. Entonces, vamos a leer rápidamente para tener estas palabras. Primera de Timoteo 3:7. 3:7 o del 1 al 7, maestro. Perdón, del 1 al 7, sí. Y dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, como vemos acá, hay unos requisitos para estos líderes de la iglesia, para ser líderes en la iglesia, especialmente en el obispado, en el área de pastorear, de pastor. Entonces, hay unos consejos importantes ahí, ¿verdad? Que mencionaba.
mencionabas, que sea de una sola mujer, que no sea dado al vino, etcétera. Entonces vemos unos requisitos para ser líder. Muy bien, ahora vamos a Tito 1:5-9. Vamos a ver qué otras cosas establece la palabra para los que quieren ser líderes que gobiernan en la iglesia. Con gobierno no me refiero a que ellos mandan en la iglesia o que estén por encima de Cristo, me refiero a que ellos tengan un puesto de liderazgo importante dentro de la iglesia. Todos sabemos que dentro de la iglesia, pues el pastor, nuestro pastor, es la persona a la que Dios está guiando para que cuide a la iglesia, a las ovejas, a nosotros, ¿verdad? El pastor generalmente tiene que tener un compromiso con la iglesia, un compromiso fuerte, fuerte. Y el tema pastoral, este es uno de los ministerios que da nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que a algunos los constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas. Son 5 ministerios, amados. Y el pastorado, amados, es importante porque él está en una profunda relación con la iglesia. Por eso es que usted ve al pastor metido en todo, en relación con las ovejas, que visitas por aquí, visitas por allá, atención de matrimonios, y el pastor teniendo cuidado de las ovejas. Es un liderazgo importante, amados. Por eso ore por su pastor siempre, porque ellos también se cansan, ellos son humanos, amados. Necesitan ser fortalecidos y sus oraciones pueden ayudar para que su pastor se mantenga firme también en la fe y no decaiga. No crea que él no se contamina con todas las cosas que las ovejas le cuentan, le comparten. Y él necesita también ser renovado en la presencia de Dios y también se cansa, amado. Pero como él tiene una pasión profunda por las almas y por la iglesia, entonces usted siempre lo va a ver ahí, pero ore por él para que sea fortalecido su pastor. Entonces, lo vemos en una posición de liderazgo y tiene requisitos. ¿Qué dice Tito 1:5-9? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Amén. Vemos qué montón de requisitos se debe tener para el obispado. Todo lo que tiene que pasar un hombre para llegar a este nivel. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellos que se entregan de esta forma al Señor. Y sabemos que la iglesia está en buenas manos cuando está siendo dirigida por una persona que ama a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando pensemos ser líderes en algún momento, tomemos en cuenta estas cosas y seamos guiados por Dios, por el Espíritu de Dios en todo tiempo. Ya que los líderes son puestos por el Señor, amados, ¿cuál debe ser la actitud correcta de ellos? ¿Qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:12-13? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Aquí la palabra dice mucha estima y amor, precisamente a causa de su obra. Yo le agregaría respeto, consideración, paciencia, porque de verdad que tienen múltiples cosas que hacer y a veces los hermanos se impacientan, ¿verdad? Y entonces de pronto tienen una reacción así no correcta porque de pronto, no sé, algo no les gusta, no les parece, ¿saben? Su propio entendimiento. Entonces uno también, como miembro de la iglesia que no tiene esa responsabilidad, uno tiene que ser cuidadoso, pues respetuoso. Ok, muy bien. Sí, excelente. Amados, esta debe de ser nuestra actitud para ellos, reconociendo su trabajo, como decías, tenerles en alta estima y vivir en paz con ellos, en resumen. Exacto, los líderes a veces tienen muchas cosas, amados. Entonces reconozcamos su trabajo, sobre todo cuando sirven al Señor con pasión y con amor. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas. Amados, los pastores son los que oran por usted, por la iglesia. Su pastor ora por usted, como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación profunda con la iglesia, una conexión
conexión con las ovejas profunda. Dios les ha dado eso, por eso son pastores, amados. Generalmente se interesan por el rebaño, por la iglesia, por escucharlos. El evangelista lo que hace es anunciar la palabra y Dios le ha dado de nuevo para anunciar la palabra en una plaza, donde sea que esté, en un autobús, en un avión, en un barco. Pero el evangelista tira semillas, invita a la gente a conocer a Cristo, pero el evangelista no se queda ahí a cuidar a esas ovejas. El evangelista continúa por el mundo anunciando la palabra. Quien cuida de las ovejas, amado, es el pastor, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, en resumen, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia nuestros pastores? Obedecer y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Muy bien, número 11. ¿Cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Según Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien, te pregunto, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Tener empatía, lo que habíamos Sí. mencionado, unos a otros, considerarnos a nosotros mismos así, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Así es, amados, no estamos exentos de caer, amados, podemos caer, eso puede suceder. Entonces, ¿cuál es una de las responsabilidades de la iglesia para con sus miembros? Como decía Oseas, restaurar con espíritu de mansedumbre, restaurar, amados, al que ha caído, llevar las cargas de esas personas, escucharlas, entenderlas, siendo empático con ellas. No vaya a ser que yo esté o que caigan en la misma situación, y puede que suceda. Y qué lindo es cuando la iglesia también está para mí, ¿verdad? Puede que yo haya sido apoyo durante mucho tiempo, pero viene el momento de mi caída y viene la iglesia y me restaura, amados. Me levanta. Mis hermanos me levantan. No, esto no ha terminado, no ha acabado, no se echa a morir. Dios le ama, Dios quiere volver a tener una relación profunda contigo. Él quiere restaurar, Él te va a ayudar, etcétera, amados. Y vemos a la iglesia siendo apoyo a los hermanos en Cristo. La responsabilidad de restaurar a otros hermanos en Cristo, de cuidar a otros hermanos en Cristo, de llevar las cargas de otros hermanos en Cristo. Seamos personas espiritualmente maduras para tener la capacidad de, porque esto no lo va a hacer un débil en la fe o una persona que es un bebé espiritual. Esto lo hacen las personas maduras de la iglesia y esto lo pone Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Amados, al corregir un hermano desviado, ¿con qué actitud deben hacerlo? Bueno, en resumen, con espíritu de mansedumbre, como decías, cuidando también de no caer en la misma tentación y con amor. Amado, cuando usted está en el proceso de restaurar a alguien, escuchando a alguien y que esta persona le comenta la situación que está viviendo, ¿verdad? Amados, también al escuchar nos contaminamos, amados, de todo ese pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos mismos pecados, en esas mismas tentaciones. Tenemos que tener cuidado. Siempre ore a Dios, siempre prepárese cuando usted vaya a compartir con alguien para que el Señor proteja su mente, proteja su corazón de lo que sea que vaya a escuchar. Amado, hay cosas que contamina escuchar y tenemos que buscar al Señor para que nos limpie. Y bueno, siempre con amor, ¿verdad? Cuando un hermano está desviado, cuando está en pecado, cuando está muy metido ahí en una situación bastante complicada, nuestra actitud también tiene que estar llena del amor de Dios, porque Cristo Amén. nos ama. Así es. Amén. La iglesia, por ser familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en los que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia, amados. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimular al amor y a las buenas obras. Entonces, amados, siempre conservando el testimonio y la pureza de la iglesia, amados. Tengamos mucho cuidado de no contaminarnos y de no caer en esas mismas cosas. Siempre pidiéndole al Señor protección. Muy bien, entonces, vamos a leer rápidamente estos lados y hacemos el falso y verdadero y terminamos. Para hacer, siguen las recomendaciones de invitar a personas a su iglesia, ¿verdad? Para descubrir, Dios ha dado al creyente un don espiritual
espiritual. Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12. Los vimos ahora, los leímos, no los vamos a leer otra vez. Habla de los dones. Por ejemplo, algunos de los dones mencionados allí son servir, exhortar, fe, sabiduría, mostrar misericordia, presidir, que es administrar, enseñar, dar, evangelizar, pastorear. Son algunos ejemplos. ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia, pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidad observan en usted. Eso es muy importante. Ahora, el Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿verdad? Y si es para la obra de Él, seguramente hasta va a utilizar un don que usted nunca pensó que usted podría ser usado en esa área, ¿verdad? Y si es para gloria de Dios y para edificación de la iglesia, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero siempre hay ahí como un don en el que usted es más usado por Dios. Hay que descubrir en qué áreas Dios me usa. Muy bien. Para pensar, haga una lista de pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir al templo. Entonces, habrá muchos pretextos, ¿verdad? Razones por las que no vamos a la iglesia, muchas. No necesitamos escribir una lista, no lo vamos a hacer, pero usted se puede imaginar muchas en su cabeza. Y siempre hay una excusa para no ir a la iglesia. ¿Cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo? Hebreos 10:25. Vamos rápidamente, no la busque, yo la voy a buscar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados, muchos no se congregan y aquí nos dice que es una costumbre, por costumbre. Y bueno, tenemos acá para interceder. Haga una lista de los líderes de su iglesia y ore por cada uno de ellos. Muy interesante, ya lo habíamos visto en el apartado de cuando estuvimos en comunión diaria y en el tema de la oración, lo importante que es hacer lista de peticiones. Y para crecer, pues nos invita aquí a leer Romanos del capítulo 1 al 4 y a memorizar Hebreos 10, 24, 25. Este va a ser el versículo que nos vamos a memorizar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día del Señor, amados. Este es el día. Muy bien, memorizar este versículo. Rápidamente, falso y verdadero. La iglesia es un edificio material, ¿verdadero o falso? No, no es un edificio material. No, Es falso. falso, así es. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. ¿Verdadero o falso? Amados, es verdadero. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Número 3. ¿Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa, escuchando programas cristianos por la radio o la televisión? No, falso. Es completamente falso. Amados, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es lo que dice la palabra. Oramos. Gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos diste de esta hermosa enseñanza sobre tu iglesia. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor, en YouTube. Gracias por este tiempo. Permítenos atesorar esta palabra, que la podamos poner en práctica en esta semana que viene. Y te pido que bendigas a cada una de las personas que estuvieron hoy en esta clase presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén.